día de ayer, cuando presidió esa rueda de prensa del COE para informar sobre los datos que se tenían en ese momento ayer en torno a la tormenta Franklin. Luego de declarar un día y medio como no laborable, una medida muy acertada, pues ya hoy se reanudan todas las actividades. Y digo una medida muy acertada porque sé que muchos que se enfocan y priorizan lo que es la producción dirían, ¿y por qué? No era necesario. Sí es necesario, porque estas trayectorias de los fenómenos, por más radares que tengamos, por más seguimiento que se les dé, a veces es errático, aumentan, disminuyen de velocidad, hacen giros, y es mejor preservar vidas que por mantener la actividad laboral poner en riesgo a miles y miles de personas. En mi caso particular estuve unos días ausente por un compromiso familiar. Ustedes saben que cuando ya esto a nivel personal, unos segundos solo, cuando ya uno ha visto partir a abuelos, a padres, a tíos, uno como que recibe la antorcha con esa responsabilidad de mantener la unidad familiar. Y cuando se tienen, que es mi caso, de parte de una parte de la familia materna que ha vivido siempre en los Estados Unidos, cuando se tiene esa familia distanciada físicamente, no por otra razón, los descendientes de uno no han compartido tanto, entonces uno organiza encuentros para reconectarlos y que luego que uno parta, ellos mantengan la unidad familiar que nos enseñaron nuestros ancestros. Por eso estuve ausente, fuera del país, en actividades familiares. En torno a la tormenta Franklin, hay que poner mucha atención a los efectos dejados por esta tormenta, porque estamos hablando de una tormenta, no un huracán. Los que vivimos, David y Federico, David y la tormenta Federico, los que vivimos el caso de George y otros, sabemos lo que hace un huracán con vientos fuertes, las lluvias. Entonces estos efectos que no son gravísimos, sí, pero lo son, porque apenas fue una tormenta. Entonces cada año uno ve que actúan de una manera mejor coordinada todas las instituciones que están alrededor del COE. Y eso se ve desde que se anuncia un fenómeno mientras está pasando por el país cerca o hace contacto directo, y luego del paso, que como siempre explica doña Gloria Ceballos, nos deja campos nubosos asociados al fenómeno que provocan precipitaciones en suelos saturados y por eso hay mucho riesgo de inundaciones. Entonces, esto ocurre en estos momentos que pasan esta tormenta y uno se pregunta, ¿y después, luego de la temporada ciclónica, en esos 6 meses, qué hacemos? Cuando se anuncia el fenómeno, durante el paso del fenómeno y después las autoridades actúan bien. Algunas por conciencia de lo que es su deber, otros funcionarios por un afán de protagonismo. Pero la pregunta que yo me hago, en esos periodos de paz en cuanto a fenómenos, aunque hemos tenido fenómenos en diciembre, ya que estamos en la ruta de los huracanes, que tenemos temporadas ciclónicas desde el 1 de junio al 30 de noviembre, 6 meses cada año, ¿cómo mejoramos nuestra capacidad de respuesta ante estos fenómenos entre una temporada y otra? ¿Qué hacemos? Si uno observa los países desarrollados que tienen una gran actividad sísmica, uno se da cuenta que están preparados para esto. Por ejemplo, tienen edificaciones que cada vez son más resistentes a los sismos. Cuando ocurre un terremoto de gran magnitud, hay una reunión de los expertos a nivel internacional y comienzan a evaluar lecciones aprendidas de este terremoto. Y con esto van mejorando y modificando los códigos de construcción. Pero además, en todos los edificios, industrias, escuelas, universidades, están bien señalizadas las rutas de evacuación. Pero además, se hacen constantemente simulacros para que desde los niños de preescolar hasta los ancianos sepan qué hacer ante un terremoto. Y yo me pregunto, ¿cuán preparados estamos nosotros para vivir en la ruta de los huracanes y con una temporada ciclónica de 6 meses cada año? Tanto a nivel de autoridades como a nivel de los ciudadanos. ¿Cómo educamos a la población? ¿Y cómo mejoramos de una temporada a otra? Ahí yo creo que estamos flojos. Entonces, en cuanto a Franklin, hemos visto las mismas escenas de siempre. Número 1, resistencia a ser trasladados.
En muchos casos, la gente dice, pasó en Atomayor. No. Que decía que preferían ahogarse que dejar sus casas abandonadas por el riesgo de que les robaran sus aparatos y las cosas que tenían en casa. En San Cristóbal, la Defensa Civil tuvo que auxiliarse de agentes de la Policía Nacional para obligar a las personas que vivían en zonas de riesgo a ir a los albergues. Entonces las autoridades preparan los albergues, los identifican, están dispuestos a trasladar, pero los ciudadanos no quieren ir. La otra escena que vimos, la inconsciencia, la temeridad, esa gran capacidad para desacatar una orden de gran parte de la población. Lo vimos en la Lincoln, lo vimos en Villa Duarte, en Cristo Rey, en San Cristóbal. Jóvenes bañándose en la playa, aún con ese fuerte oleaje. Niños y jóvenes bañándose en ríos improvisados, en calles de diferentes barrios, por las inundaciones, con el riesgo que esto implica. Consumiendo alcohol y drogas y participando en los llamados teteos en muchísimos barrios, aún con el riesgo de la tormenta, Franklin. Haciendo carreras en motos. O sea, esto parece una acción suicida. Entonces, por una parte está la inconsciencia de parte de la población y por otro lado, la incapacidad de parte de las autoridades a que esta ciudadanía cumpla con el deber. ¿Qué dijo el director del COE? Deben mantenerse en sus casas, eviten riesgos. Entonces, tenemos que contribuir con esta acción que cada vez es mejor de parte de las diferentes instituciones que integran el COE para proteger vidas y bienes. Como dijo Gloria Ceballos, la ingeniera Gloria Ceballos, aunque desde ayer el fenómeno se alejó, sigue el riesgo de inundaciones por las precipitaciones y en torno a esto hay que estar muy atentos. Ya una serie de actividades que estaban programadas para miércoles y jueves se están reagendando. Entre estas, Feria del Libro y la Bienal. La Feria Internacional del Libro será inaugurada ya oficialmente, que era hoy, será inaugurada mañana a las 7 de la noche en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional y se va a extender hasta el 4 de septiembre. Y la Bienal Nacional de Artes Visuales, que se iba a inaugurar en el día de ayer, será inaugurada este sábado 26 de agosto a las 6 de la tarde. Otra actividad también que fue pospuesta en el área judicial fue el juicio preliminar en el caso de la muerte de Esmeralda Richies. Recuerdan la joven de 16 años que murió en febrero de este año en La Banda, provincia de la Altagracia, y que según el expediente acusatorio del Ministerio Público fue acusado un profesor, John Kelly Martínez, que estaba junto a Rubiel Morillo Martínez de violarla y de tener una relación sexual violenta que le produjo una hemorragia interna y externa y finalmente le provocó la muerte. Esta niña y llego y me encuentro con el dolor todavía de la explosión de San Cristóbal. Y ante esto, 33 muertos hasta el momento, todavía hay desaparecidos, aunque las autoridades no han hablado claramente de esto, hay muchos familiares que todavía reportan que no han encontrado miembros de su núcleo familiar. Y la pregunta en esto es, ¿sabremos algún día las causas de esta explosión? Yo personalmente tengo mis dudas, porque veo que muchas investigaciones no se hacen con todo el rigor científico, cumpliendo con todos los protocolos, y por eso uno tiene esta actitud de que no confía. En muchas ocasiones hay que proteger a alguien con poder económico, con poder político, con relaciones primarias con gente de autoridad, y finalmente no se sabe qué provocó la explosión. Y lo peor aún, estamos a expensas de que esto vuelva a ocurrir, porque alguien incumplió con el protocolo existente y una autoridad incumplió con supervisar con que esto se cumpliera. Y ustedes dirán, ¿y por qué esta duda? Bueno, el caso más reciente, ustedes recuerdan, la dermatóloga que murió luego de consumir un mero en un restaurante. Aunque se habló del restaurante específicamente en ese momento, yo ni lo voy a mencionar porque yo no tengo datos
para decir que fue por el mero consumido en ese lugar que murió esa dermatóloga y que el marido, médico también, estuvo en cuidados intensivos. Ahora, los elementos que sí yo tengo, aportados por la familia, es que hay que dudar de esa investigación que hizo el Ministerio de Salud Pública. ¿Y por qué? 3 elementos específicos. La contaminación del lugar, de la escena, donde ocurrió el hecho. Señores, no hay que ser experto en investigación para saber que una vez que ocurre un hecho, hay toda una cinta, generalmente es amarilla, y ahí nadie puede penetrar. Y los investigadores van con todo el protocolo, con sus guantes. No se puede contaminar la escena. Pero dicen los familiares que la investigación se produjo 1 o 2 días después. Cuando tú, si quieres, puedes alterar todo. El otro elemento, los familiares de las víctimas, una víctima que falleció y otra víctima que estuvo todo un fin de semana en cuidados intensivos, no fueron interrogados y no eran importantes los datos, los síntomas de estas personas hasta para determinar que había una causa preexistente que provocó esa muerte y esa intoxicación y no el mero. ¿Por qué no los interrogaron a ellos? Y el otro elemento, fueron excluidos de la investigación los análisis que hizo Sedimat y que dieron como resultados la presencia de determinadas bacterias. Entonces, cuando los familiares van y preguntan por esto, ¿qué respuesta obtienen? Es que la investigación no ha concluido, la investigación continúa. ¿Y por qué se leyó un documento oficial diciendo que el establecimiento no tenía responsabilidad alguna en ese hecho? Entonces yo por eso no creo en las investigaciones, si se hacen de ese tipo. Ojalá que se sepa realmente qué provocó esta explosión en San Cristóbal. Ya no podemos recuperar la vida de los que fallecieron, ya no podemos consolar a los familiares de estas personas, a toda una provincia, a todo un país que tiene un duelo colectivo, pero por lo menos que se evite que hechos como estos ocurran de nuevo. Julio. Bien, bueno, entre